¿Cómo puede empezar la gente a ser libre pensador o pensadora? Darse cuenta de que hay una información que no es la racional y que está actuando en ti. Hoy viene a Fluir con el Caos Marley Kuener. Es psicóloga clínica, experta en psicología transpersonal, lleva toda su vida estudiando y acompañando a personas a que lideren su vida. Estamos continuamente reaccionando a símbolos, mucho más de lo que creemos. El consciente le da el sentido lógico y el inconsciente le da el sentido emocional. ¿Cómo deberíamos de ver la muerte para que no nos asuste tanto? Bueno, nuestra sociedad es especialista en el susto. Nosotros no damos tanta importancia al alma y hoy día menos que nunca. Todos emitimos una frecuencia, todos tenemos un campo electromagnético y eso a veces atrae lo que queremos o todo lo contrario. Si no atrae lo que tú quieres, entonces vamos a trabajar para cambiar tu frecuencia. ¿Y cómo se cambia eso? Cambiando las ideas. Hay una parte que además tú dices, que me gusta mucho, que dices, hay un plan mayor. Claro que hay. Yo estoy segura de eso, vamos. Hay una frase que escuché de mi invitada. Aquello que no ves te lidera y cuando lo ves, lo liberas. ¿Lo sabías? Hace tiempo entendí que yo no estaba liderando mi vida. Entendí el poder del inconsciente y que estaba funcionando en piloto automático. Y aunque pensemos que no, que tomamos decisiones, que tenemos el control, no es así. La mayoría de las veces repetimos patrones, maneras de pensar, incluso la narrativa que nos contamos sin cuestionarla. Y hay algo que para mí cambió el videojuego de mi vida. Entender que no soy mis pensamientos, que no soy mis creencias y que no soy las expectativas que otros esperan de mí. Esto para mí me ayudó a dejar de sentirme frustrada, de identificarme en el yo soy así o en ese ego y en entender que habitaba un personaje que funcionaba así. Pero lo primero para cambiar es hacer consciente lo inconsciente. Es saber dónde estoy poniendo el foco, porque donde pongo el foco, pongo la atención, pongo la energía y creo mi realidad. En decisiones pequeñas del día a día, desde preocuparme en la alimentación, a la hidratación, que es la gran olvidada. Porque muchas cosas que hacemos en el día a día, como beber agua o beber, es un hábito que hacemos todos los días, sin tomar conciencia que no todas las bebidas y muchas veces no todas las aguas son iguales. Beber no es sinónimo de hidratación y eso el cuerpo lo sabe. Yo elijo Solán de Cabras para hidratarme de manera consciente. Agua mineral natural con una composición mineral equilibrada y reconocida. Yo tengo Solán de Cabras en el podcast y hoy muy presente, porque su composición mineral marca la diferencia, un pequeño gesto que tiene un impacto en cómo te sientes y en ese bienestar que todos buscamos. Porque pequeños cambios hacen grandes cambios en tu día a día. Y lo primero siempre será hacer consciente lo inconsciente para hacer ese cambio que quieres en tu vida. Y no sé si te habrás dado cuenta ya que vamos a hablar mucho de inconsciente, de atención y de patrones. Y hoy tengo en Fluir con el Caos a una maestra del inconsciente, a una maestra de la mente, lleva toda su vida acompañando a personas a que lideren su vida y a que aprendan a fluir con el caos del inconsciente. Bienvenida, Marley. Qué placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Yo quiero empezar con esta introducción que he hecho un poco como ¿qué es el inconsciente y por qué nos lidera tanto? Bueno, porque es mucho más potente y mucho más rápido, porque él es reactivo. Al ser reactivo no hay análisis. Entonces, todo lo que está grabado en tu psiquismo es lo que va a provocar tus reacciones, tus instintos incluso están ahí, dirigidos por esas grabaciones del inconsciente. Y muchas personas ni saben de eso y creen
que dirigen su vida y la verdad es que son dirigidas por el inconsciente. Por eso es tan importante, primero tenerlo en cuenta y luego ponerlo a tu favor. Porque como es reactivo, muchas veces graba las cosas de una manera inadecuada, que te complica la vida muchísimo. Efectivamente, porque dices tú, son grabaciones, son patrones, porque cuando somos más pequeños tenemos más libertad de elección. Naturalmente, los más pequeños tienen poco sistema de defensa. Por ejemplo, la gente cree que los bebés no sienten muchísimo y graban muchas cosas corporalmente. Y luego, a medida que vas creciendo, son etapas distintas, obviamente, pero que siempre graba muchísimo. ¿Por qué? Porque no saben defender los niños. Claro. El adulto ya aprendió a defenderse. Entonces, andamos defendidos por la vida, gastando muchísima energía en defendernos, no se sabe muy bien de qué, pero el hecho es que hay mucha energía desperdiciada ahí. Sí, es como si viviésemos siempre en lucha, ¿no? Y viviésemos en defensa siempre, como con un escudo siempre. Pero la verdad es que el escudo es necesario en determinados momentos, porque nuestro mundo, infelizmente, es muy embrutecido. Entonces, el saberse defender es un arte también. Y cuanto más sensible eres, más tienes que aprender a defenderte. Totalmente. Porque a medida que te vas sensibilizando, vas teniendo una frecuencia más fina, obviamente percibes más. Y entonces hay que saber poner y quitar el escudo, pero no vivir con él puesto. Claro, porque ¿cómo podríamos definir el inconsciente? Porque como es algo intangible, hay mucha gente que no se lo cree, que nuestra vida esté mucho más liderada por el inconsciente. ¿Cómo podemos explicarles a estas personas lo que es el inconsciente? Claro, porque no es una cosa que te puedes definir, pero sí una cosa importantísima, que está en tu cuerpo. O sea, no está volando por ahí, está en tu cuerpo. Entonces tu cuerpo por eso sabe tanto, porque está directamente conectado con el inconsciente y con la información inconsciente. Hay una científica americana que ya falleció, que descubrió eso, cómo llega la información inconsciente al cuerpo, a cada célula. Entonces es muy interesante eso, porque por eso el cuerpo reacciona. Cuando tiene algo grabado en el inconsciente, algo que no ha resuelto, algo que está quedado ahí de la infancia o de la adolescencia, el cuerpo va a reaccionar. Y al cuerpo sí le escuchamos, sobre todo cuando nos molesta. Cuando nos grita casi, ¿no? A veces grita, sabe muchísimo, porque nuestra mente y nuestro intelecto hemos aprendido muchas cosas y es importante, porque nuestra mente es en el fondo la que manda, pero el inconsciente manda desde un punto de vista analítico. Eso es importantísimo saberlo, que quien va a arreglar o poner toda esa información a tu favor es el consciente, no el inconsciente. Claro. O sea, tiene un papel fundamental, Sí. Nuestra conciencia. Por eso es tan importante esa palabra, conciencia, con sabiduría. Entonces, con sabiduría y conociendo cómo hacerlo, puedes hacer que ese contenido inconsciente que va a provocar tus reacciones y tus impulsos, que sean a tu favor y no en contra tuya. Totalmente. Porque claro, tú decías, el cuerpo nos habla, pero es verdad que aprendemos como a disociarnos del cuerpo, a no entender el lenguaje del inconsciente, ¿no? Hasta que no nos grita. Pero el inconsciente nos habla a través de las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, que son nuestras emociones también, ¿no? Que se ubican en determinadas partes del cuerpo. Claro, pero hay reacciones físicas muy claras a veces. Y además siempre respondiendo a determinados estímulos. Entonces ahí ya sabes que hay una grabación inconsciente que está provocando aquello y que la puedes transformar. Porque eso es otra cosa maravillosa, que nuestra mente no hace diferencia, nuestro psiquismo no hace diferencia entre la realidad externa y tu imaginación. Eso es brutal. Entonces, claro, gracias a eso
podemos transformar nuestra lectura de los hechos, porque nosotros asociamos determinadas reacciones a determinados hechos. Claro. Y cuando eso consigues cambiarlo, las reacciones son completamente otras. Claro, porque vamos construyendo patrones, ¿no? Es como que algo se activa y tiene un inicio y un final, esas reacciones, ¿no? Pasa de manera automática hasta que ponemos atención y foco en eso, porque si no estamos consiguiendo lo que queremos, muchas veces lo que nos está impidiendo conseguirlo es cosas que están en el inconsciente, ¿no? Cuando ya no hay lógica que explique lo que pasa, tenemos que ir al inconsciente. Claro, por ejemplo, quieres hacer un viaje, pero en tu inconsciente te has grabado que un viaje es peligrosísimo. Pues no va a fluir la cosa. No puede fluir. Nunca mejor dicho. Claro, imposible. ¿Por qué? Porque hay una fuerza interna en contra. En cambio, cuando el inconsciente tiene la información de que un viaje es una cosa maravillosa y nutritiva para tu alma, entonces va a fluir todo. Totalmente. Aparece el pasaje adecuado por un precio maravilloso, la compañía perfecta. ¿Por qué? Porque no hay traba. Claro. Entonces, cuando algo empieza a trabarse, ya sabes por lógica que hay un contenido inconsciente contrario a tu deseo consciente. Claro. Y entonces el consciente tiene la labor de encontrar esa grabación, eso que está grabado ahí, y darle un significado diferente. Exacto. Porque el consciente es analítico, nosotros analizamos las cosas. Y además eso es estupendo. Hay cosas que tienen que ser analizadas y transformadas. En cambio, el inconsciente además registra con detalle. No es así de cualquier manera, es muy detallado la información inconsciente. Entonces, claro, si tú eres consciente de que existe el inconsciente y sabes cómo manejarlo, porque en el fondo es un poco como un ordenador. Si tú no sabes de ordenadores, te pueden dar el mejor del mundo y no le usas, no le sabes usar. Y nosotros no aprendemos a usar nuestro potencial mental. Aprendemos para decorar las cosas, para aprender determinadas formas de actuación, de conocimiento teórico, de datos, muchos datos. Hoy día hay datos por un tubo, pero cómo unirlos y cómo coordinarlos y cómo ordenarlos, eso es otra cosa. Claro, es como que tenemos unos programas que tenemos que ir actualizando, porque muchas veces podemos tener nuestras propias experiencias que se hayan grabado, pero luego puede ser de nuestros ancestros. Totalmente. Que tú no has tenido nunca una mala experiencia en el caso de los viajes, ¿no? Pero siempre te pasa algo, siempre te pasa algo. Y muchas veces eso puede estar determinado. Este ejemplo del viaje puede ser algo con el dinero, con el éxito, con las relaciones. Hasta con la salud. Hasta con la salud. Claro. Y los ancestros tienen muchísima importancia porque están en ti. De eso no hay duda ya hoy día, que los acontecimientos de los ancestros pues repercuten sobre ti. Y no solo físicamente, sino también en conexiones de corazón incluso. De repente hay un abuelo que ni conoces, pero tienes una cosa especial con ese abuelo. Y luego vas a darte cuenta que estás repitiendo las cosas de él, por ejemplo. Entonces es un mundo eso. Es un mundo que mucha gente no entiende todavía. ¿Cómo puede algo de mis ancestros, no ya de mis abuelos, incluso más para atrás, afectar en mi presente? Afecta y mucho. Mira, en un pueblo de Escandinavia llevaron un registro muy exacto de las últimas generaciones y entonces pudieron comprobar que hubo una hambruna 2 generaciones más arriba que hizo un déficit en un órgano, no me acuerdo ahora cuál era, una cosa estomacal o de hígado o algo. Y entonces todo aquel pueblo tenía una cierta deficiencia de hígado. ¿Debido a qué? A una hambruna que pasó 2 generaciones antes. Con lo cual queda comprobadísimo
que llevamos en nuestro cuerpo nuestros ancestros. Si es que en nuestro cuerpo llevamos todo. Todo. Es una máquina tan impresionante y tan fabulosa que no estamos ni conscientes de todo lo que hace el cuerpo por ti. Es una máquina perfecta que no tenemos ni idea a veces de cómo funciona. Y a mí me fascina la parte de los ancestros porque muchas veces cuando, lo que decíamos antes, oye, no tiene lógica que siempre te pase lo mismo con todas las relaciones, no tiene lógica que siempre en los trabajos al final te pase igual o tengas los mismos conflictos o tengas algo relacionado con el dinero, con la salud. Hay que mirar ahí. No, por ignorarlo no se va a solucionar. No, claro. Por eso el mundo del psiquismo es tan fascinante. Es apasionante. Porque es como de una riqueza tan enorme. Además, tú ves los efectos de una forma inmediata. Cuando realmente das en el clavo, en un patrón, y ese patrón se transforma, se refleja afuera inmediatamente. Uh-huh. Parece una cosa que quien no tiene el hábito de verlo, le parece muy raro, pero la verdad es que es así. Y cuando llevas muchos años trabajando con mentes humanas, te das perfecta cuenta que hay una relación entre lo de fuera y lo de dentro espectacular, vamos. Eso también quería ver, porque muchas veces nuestro inconsciente también nos va mostrando aquello que necesitamos ver a través de ese videojuego que tenemos en nuestro día a día. Aspectos de nosotros que no aceptamos, conflictos no resueltos. Entonces, una información también importante de cómo nos habla el inconsciente, aparte del cuerpo, es en nuestro videojuego externo y en los sueños. Sí, claro, los sueños son la manifestación del inconsciente, digamos, más normalita, porque todo el mundo sueña. Entonces, quien sabe el lenguaje del inconsciente recibe información brutal de los sueños. Porque hay gente que dice que los sueños son como un basurero que van echando, el psiquismo va echando ahí en la basura. Pero ya te digo, hay joyas en la basura que la gente está perdiendo. Porque si sabes, el lenguaje del inconsciente es simbólico. Y el símbolo es brutalmente importante porque está hablando a tu consciente y a tu inconsciente también. El consciente le da el sentido lógico y el inconsciente le da el sentido emocional. Por lo tanto, es muy variable la cosa. Si un vaso, por ejemplo, como tenemos aquí, un vaso, sabes para lo que es. Tu consciente sabe qué función tiene el vaso. Es para ponerle un líquido, puedes beber de él, en fin, es un contenedor. Entonces, tiene un sentido para tu consciente, pero para tu inconsciente, por ejemplo, si era en tu casa la hora de comer y todos brindaban alegremente y tal, el vaso va a tener una connotación amorosa. Total. En cambio, si tu padre o tu madre bebían y se ponían borrachos, el vaso puede tener una connotación muy desagradable y tu cuerpo reaccionará de una forma desagradable. Por eso el símbolo tiene esos dos mundos y actúa en dos mundos. Me encanta. Y para digamos así, para la vida emocional de una persona, estamos continuamente reaccionando a símbolos, mucho más de lo que creemos. Sí. Porque las personas son simbólicas también. Yo te miro y en mi mente viene un montón de información sin conocerte. Efectivamente. Íntimamente. Pero viene información porque simbólicamente estás representando cosas para mí y yo para ti. Y así andamos por el mundo proyectando sobre formas nuestro interior. Exactamente. Por eso es tan interesante y tan apasionante la vida y mirarlo con curiosidad, ¿no? Y poner atención, porque tú también dices una frase de no existe conciencia sin atención. ¿Cómo de importante es la atención? Que para mí creo que si la desarrollamos bien es un superpoder. Es que la atención es todo. O sea, si ahora mismo tú pones atención en tu mano y puedes medir la circulación, vas a ver que aumenta. O sea, hay reacción a la atención. Y luego la conciencia es solo aquello en lo que has puesto atención.
lo que no has puesto atención no existe para ti. Y eso es importantísimo. Y eso pasa tanto a nivel físico como a nivel emocional. Si tú nunca miras a tu interior, es como si no existiera esa persona que vive dentro de ti. Y en el exterior, ya te digo, puedes andar años a una oficina sin darte cuenta de que hay una, qué sé yo, una cortina roja. Porque no la has mirado, no le has puesto atención. Te tengo que decir algo muy importante. El día 9 de mayo vamos a hacer el primer podcast live en el Teatro Marquina de Madrid. Ya quedan muy poquitos días. Tengo un invitado también fascinante que te va a encantar. Te dejo el enlace para que compres tus entradas. Te espero allí y ahora sí, comenzamos. Porque aquello que pones la atención, yo lo decía antes, ¿no? Es como que creas la realidad porque pones el foco. Y lo mismo pasa internamente con esas creencias que tenemos de nosotros, de los demás y del mundo. Porque muchas veces esas creencias te están limitando a que veas más posibilidades en tu vida. Es aquello de ver para creer o creer para ver. Porque claro, cuando tú tienes una idea preconcebida, vas a vivir una cosa a través de esa idea preconcebida. Si tienes una alta autoestima, preconcebidamente vas a pensar que llegas a un lugar y que te van a atender. Si tienes una baja autoestima, si vas a un lugar ya vas con la idea prioritaria de que te van a ningunear, que no te van a escuchar, de que no te van a mirar. Entonces, así lo vas a vivir. Y esa es la atención que vas a poner, ¿no? Porque no somos capaces de ver toda la realidad. No, infelizmente vemos muy poquito. Rascamos un poquitín la realidad. Porque no tenemos ni la herramienta para verlo todo. Exacto. Porque la realidad es tan mágica y tan rica que nuestros pensamientos no abarcan todo eso. Nos quedamos en detallitos. Y normalmente detallitos que, como digo, ya tenemos preconcebidos en nuestra mente. Por eso es tan importante ser un libre pensador. Efectivamente. Porque si te quedas pegado a patrones, vas a ver siempre lo mismo. Y la vida se hace muy aburrida cuando ves siempre lo mismo de ella. Cuando ella es multifacética. Es infinitas maneras de ver la vida. ¿Y cómo puede empezar la gente a ser libre pensador o pensadora? Bueno, lo primero que tiene que pensar es que sus opiniones y gustos dependen de lo que está almacenado en el inconsciente. Claro. Entonces, conocer el inconsciente, darse cuenta de que hay una información que no es la racional y que está actuando en ti. Y que además corresponde a cosas que has vivido, acontecimientos que te han marcado, porque lo que se graba en el inconsciente son los impactos que tienes en la vida. ¿Tanto positivos como negativos? Tanto positivos como negativos. Y luego también tener conciencia de que de lo que te ha pasado has sacado conclusiones. Entonces tus ideas vienen de conclusiones no siempre acertadas de las cosas que te han pasado y también vienen de tu familia, que es tu escuela de vida, viene de tu cultura, viene de tu creencia en lo transpersonal, en lo trascendente. Entonces todo ese conjunto va a ser un programa mental. Y ese programa mental, si es muy fijo, vas a ver siempre las mismas cosas en la vida. Un libre pensador justamente tiene abierta la sensibilidad de ver la vida. Qué bueno. Porque no se agarra a ideas preconcebidas. Que eso es muy nuestro, querer agarrarse a una idea porque te da seguridad. Esto es verdad. Eso es indiscutible. Aquí tengo algo donde agarrarme. Entre esto es lo verdad, esto es indiscutible y esto es lo normal, ahí es donde hay que mirar porque hay mucho más. Bueno, normal es una palabra muy peligrosa. Es que ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Cuando te sales del mapa de la persona, no, porque lo normal es esto, bueno, lo normal en tu manera de verlo, claro. Pero quizá mi manera de verlo es otra. Entonces, para empezar a ampliar ese libre pensador,
Poner un interrogante a todo lo que crees. Si es que todo es relativo. Mm, Una cosa en una circunstancia puede ser estupenda y en otra puede ser terrible. totalmente. Todo depende. Entonces, verdades absolutas, a veces dudo que haya alguna. Lo que hay es leyes. Hay leyes de la naturaleza que rigen nuestra vida también, ¿no? Ahí quería entrar en profundidad porque en tu libro, El inconsciente cuántico, que quería que explicases un poco el nombre del libro, hablas de esas leyes que rigen nuestra vida. Claro, es que son importantísimas conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, la cuántica, que es el mundo de lo muy, muy, muy pequeño, que teóricamente no tiene relación, porque ellos se quedan en el mundo de lo muy pequeño. Pero resulta que nuestro inconsciente funciona mucho más como lo cuántico que como lo que nuestro instinto ve en el día a día. Porque en el día a día tenemos una concepción de la vida que no tiene nada que ver con la cuántica. La cuántica es como magia pura. O sea, que estemos ahora sentadas aquí y que no estemos tocando la silla, pues parece una cosa de chifladura. Y sin embargo es la realidad. Es fascinante. ¿Y Entonces, qué leyes podríamos decir para que la gente tenga presente? hombre, por ejemplo, una ley importantísima es que las partículas, una vez que están conectadas, no se desconectan. Y entonces, por ejemplo, la cosa entre madres y hijos es una cosa impresionante, las cosas que ocurren. Para Las siempre. transmisiones que hay entre madres. Y se queda ahí fijo también. Entonces, tiene muchas leyes. Eso es lo que yo estudié un poquito. No soy ni física ni nada, pero me llama mucho la atención cómo el inconsciente sigue muchas de las cosas que ocurren en la física cuántica. A mí me Y apasiona. entonces, pues es un poco un ensayo sobre eso, ¿no? Pero con mucha cosa de la psicología. Que ya sabes que todo lo que yo hago viene de un trabajo que llamo el juego de la atención, que es una terapia con comienzo, medio y fin, que además han hecho un estudio universitario ahora sobre ella y ha dado un nivel de eficacia tan alto que no se lo creían. Wow. Y tuvimos que estar 15 promociones durante 12 años pasando tests a la gente y resultó que al final no solamente se mantuvo, sino que subió unas décimas. Entonces es un nivel de eficacia enorme. ¿Por qué? Porque se trabaja directamente sobre el inconsciente Qué maravilla. y simbólicamente. Y los símbolos funcionan con una rapidez y una eficacia brutal, porque como te digo, por un lado tienes el sentido que le das, lógico, pero por otro lado tienes la reacción emocional a aquel símbolo. Entonces, cuando cambias el significado del símbolo, que son siempre duales, depende de cómo los usas. Claro, ahí cambias ya la lógica porque entras directamente al inconsciente. Vas directamente al inconsciente y tiene un resultado sobre tus reacciones físicas también. La Y gente- por lo tanto sobre la salud. Totalmente, porque está todo interconectado. Todo interconectado. Y el inconsciente, como está en el cuerpo, además, imagínate, es Claro. muy importante. Total. Por eso yo me dedico mucho a difundir esas ideas, porque eso se debía de aprender en el colegio. Tantas vamos. cosas importantes que nos tenían que enseñar Hombre. en el colegio, en el instituto, en la universidad, de la vida, de cómo funcionamos nosotros para poder relacionarnos Evidentemente. entre humanos desde otro lugar totalmente distinto. Evidentemente, o sea, nuestra mente además está muy bien tener datos y saber cosas y aprender el manejo de la naturaleza, que es lo que aprendemos, ¿no? Pero también es importantísimo saber manejar tu mente. Totalmente. Y eso Nos mínimo, las bases se tenían que aprender, porque además los niños las pillan con una facilidad enorme, Enorme. porque están muy cercanos todavía Sí. a lo que es real. Pero ¿y qué tendríamos que rescatar los adultos del niño para traernos a nuestra vida presente y ver la vida más como un juego? Mira, tanto en el juego de la atención como en el máster, eso es un temazo.
Porque aquí se habla mucho del niño herido, de mis heridas, que no sé qué. Eso se resuelve manejando las capacidades mentales que tenemos y de imaginación. Pero lo que necesitamos vivir es nuestro niño sano y integrar en el adulto su espontaneidad, su capacidad de asombro. Porque la gente se aburre. Yo no entiendo cómo se pueden aburrir, porque la vida es tan rica en cosas, ¿no? Pero claro, si estás siempre viendo el mismo ángulo, te aburres, lógico, porque no estás moviéndote. Entonces el niño tiene una importancia, porque el niño es un símbolo. No hay ningún niño de carne y hueso, es un símbolo, pero un símbolo que el inconsciente entiende perfectamente y entonces te trae al presente todo lo que tiene de fantástico el niño, pero también te trae sus heridas. Y entonces el trabajo es quitar esas heridas, sanar esas heridas para que el niño pueda integrarse en tu vida de una manera sana. Efectivamente. Y que aumenta tu creatividad, y la creatividad para mí es todo. Aumenta tu capacidad de expresión, porque te vuelves mucho más espontánea. Aumenta tu curiosidad, porque el niño es curioso y la vida es curiosísima. Es apasionante. Si la ves desde todos los ángulos que tiene. Entonces, el niño es importantísimo. Y es un símbolo, no es más que un símbolo. Efectivamente. Porque no existe ese niño, pero estás hablando ¿con qué? Con todos tus recuerdos formativos, porque en la infancia es una etapa formativa y la adolescencia también. Son dos etapas distintas, pero el adulto suele ser la consecuencia de cómo se vivieron esas etapas. Porque ahí se forman las primeras informaciones del inconsciente. Yo lo noté en mí, ¿no? Que pasa el niño, el adolescente y de repente te ves en la edad adulta tomándote muy en serio, eso es lo primero, tomándote súper en serio, en esa defensa sin saber por qué. Y cuando empiezas a rescatar ese niño, como dices tú, resignificas las heridas, le das lo que necesitaba, es que la vida se vuelve mucho más divertida y más creativa. Yo empecé a conectar también a través de mi creatividad y te he leído también en el libro que para ti la creatividad es la felicidad. Y yo así lo veo, ¿no? El jugar, el experimentar, vale, durante un tiempo haces esto, pero puedes meter cosas nuevas y seguir jugando y seguir creando. Pero eso es en todas las áreas, en las relaciones en todo, también. Una relación es un juego también. Todo. Y además un juego que tiene 1000 facetas. Si estás en una relación parada con alguien, esa se empieza a ser aburrida y cristalizada. Totalmente. Entonces, esa investigación, esa cosa de ir experimentando cosas nuevas, que además es lo que realmente te mantiene a la mente viva. Porque es mucho más importante las cosas nuevas hasta que la edad. Porque las cosas nuevas hacen con que haya un movimiento vital en tu cerebro. Claro, porque cuando la gente empieza a aburrirse, es que han dejado de aprender, de tener curiosidad, es todo lo mismo, día de la marmota constante. Entonces lo primero es que han perdido la capacidad de jugar. Y además de curiosear, porque vas encontrando cosas y esas cosas son útiles. O sea, no es que sea un conocimiento de juguete, es un conocimiento hiper importante para tu vida. Para que tu vida sea bonita, agradable, divertida, vital. Claro, porque... Que sea una pasión. En cambio, cuanto más lleno de patrones está, menos vital es la vida. Sí, hay mucho de esos. Las noticias también hacen que nos metamos en patrones a veces un poco de drama y que veamos que no existen muchas más posibilidades de lo que nos dicen las noticias. Entonces... hay una parte que además tú dices, que me gusta mucho, que dices, hay un plan mayor. Claro que hay. Yo estoy segura de eso, vamos. Porque ahora está muy de moda decir que todo es azar. ¿Ah, sí? Hasta la ciencia últimamente anda diciendo que cosas son azar. Y la verdad es que yo no creo eso. De hecho, en física, el azar
es 0,000 no sé cuántos ceros, o sea, prácticamente inexistente. Y probablemente sea una ley que no conocemos todavía. O sea que el azar no, está todo muy unido, porque tú tienes una frecuencia vibratoria. Según tus pensamientos, vas a vibrar de una manera o de otra. Entonces hablabas ahora mismo del victimismo, que es un personaje muy abundante en nuestra sociedad, la víctima. Y la víctima es la antivida realmente. Es una persona que está sintiéndose impotente ante la vida. No hay duda que la vida es mucho mayor que tú. Y tú eres ahí un grano de arena en la playa, es lo que eres, la verdad. Y la playa está sujeta pues a mareas y a vientos y a de todo. Y al ser humano que va ahí con excavadoras también está sujeto. Pero te quiero decir que dentro de eso, la forma en que tomas las cosas es la gran diferencia. Y hace toda la diferencia. ¿Cómo tomo las cosas? Si las tomo como víctima, ahí me quedo. Si busco una manera creativa de vivir aquello, lo vas a vivir completamente de otra manera. Si es que depende de ti. Claro, por eso es la frase que dicen, no es tanto lo que sucede, sino el significado que tú le das a lo que sucede, Total. Lo que te va a hacer sentir de una determinada manera y accionar, paralizarte o buscar recursos si no los tienes. Claro, ¿y quién da el significado? La mente. Por eso la mente es tan importante. Sí, además me gustó también que la ciencia dice que tenemos estructura y caos, ¿no? Que la estructura es la mente y el caos es la creatividad. Así es como lo veo yo. Yo también, por eso esto se llama fluir con el caos. Es verdad. Porque siento que cuando aprendremos a fluir, el caos externo puede existir, ¿no? Pero si sabemos fluir con nuestro caos interno, que es maravilloso, pues lo externo también lo podemos transformar, ver de otra manera, ¿no? Viene un obstáculo, bueno, me puedo quedar llorando abrazada al obstáculo o puedo ver que puedo subirme encima del obstáculo, darle una vuelta, otra vuelta, no sé, ser más aprender, abrazar al obstáculo y ver también cómo se transforma, porque cuando abrazo al obstáculo, aquí hay aceptación. Ya, bueno, porque es una de las cosas que es muy distinta de resignación. La gente confunde mucho eso. Una cosa es resignarte y otra es aceptar. Hay aquella máxima de los alcohólicos anónimos que es de San Francisco, eso, que dice algo así como que actuar cuando se puede actuar y aceptar cuando no se puede hacer nada. Porque hay veces que no puedes hacer nada. Y entonces hay que aceptarlo y aceptarlo de verdad. Mi madre no es como yo quiero, mi padre no es como yo quiero. Bueno, no es, pero acéptalo, es como es. Y te ha tocado por algo además. Y dentro de este acontecimiento hay un aprendizaje para ti. Porque yo estoy convencida de que te tocan los padres que te tienen que tocar, porque te traen tu problemática, la problemática que tienes que dilucidar en esa vida, pero también te traen los recursos para hacerlo. Interesante. Entonces, no vale para llorar, porque nosotros tenemos siempre el ideal, ¿no? El ideal de madre, el ideal de padre, el ideal de no sé qué. ¿Tú has encontrado alguna vez el ideal de la familia de alguien? Trabajando con tanta gente. Nosotros vivimos proyectando en futuro ideales. Yo voy a compensar eso haciendo no sé qué, porque mi familia no era la que yo quería, ahora voy a crear la familia ideal. Claro, las familias son dinámicas. No hay una estática. Además, las dinámicas familiares son fuertes. Y es el sistema más complejo, con diferencia. Pero también qué importante es, como dices tú, aceptar y honrar la familia que tuviste, porque eso también va a determinar un poquito también tu presente. Si rechazas cosas de tu pasado, aunque sean de tu familia, eso también va a afectar a tu presente. Claro, porque hay que ver que cada cosa tiene una lectura y tiene un lado creativo importante.
Y el problema de estarte comparando con ideales es un problemón. Enorme. Mira, me viene a la memoria una vez que estaba en Hong Kong y resulta que estaban haciendo la propaganda, no me acuerdo de qué empresa era algo de belleza. Porque claro, las mujeres que ponen para esos artículos de belleza son todos modelos guapísimas. Pero esas mujeres súper guapas no llegan al 3% de la humanidad. Entonces la campaña que hacían eran con mujeres gorditas, mujeres normales, y decían, esas son las mujeres que van a usar esos productos. Exacto. No es el 2,6%. Entonces era muy gracioso eso, porque decían, eso es lo normal, o sea, es lo que es más abundante. Lo normal, llamamos normal lo que es más abundante. Exacto. Y realmente la modelo no es abundante. Y tampoco es abundante la mujer horrorosa que tiene realmente choque por su fealdad. Es muy raro eso. Sí. Entonces, lo normal es la mujer normal que va a usar esos productos con normalidad. Totalmente. Y es que además me venía la idea eso, cuando venías de pequeñas, las revistas con todas las caras perfectas y tú te ponías hecha un cuadro para intentar parecerte un poco a eso y para nada que te ponías todavía peor. Y claro, porque lo ideal es el cuerpo que tienes, la cara que tienes. Eso es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque corresponde a tu frecuencia. Y eso además quería sacarlo, ¿no? El tema de la frecuencia y del sonido vibratorio. No todos emitimos una frecuencia, todos tenemos un campo electromagnético y eso a veces atrae lo que queremos o todo lo contrario. Claro, si atrae lo que tú quieres, pues enhorabuena. Pero si no atrae lo que tú quieres, entonces vamos a trabajar para cambiar tu frecuencia. ¿Y cómo se cambia eso? Cambiando las ideas, abriendo las ideas a perspectivas nuevas. Claro, porque las ideas también nos generan una cierta emoción y las emociones también son frecuencias. Entonces hay que trabajar todo a nivel holístico. Sí, bueno, hay muchas maneras de trabajar y cada uno debe buscar su forma también, ¿no? Hay gente que trabaja más a través del mente, otros a través del cuerpo. Depende de cómo eres tú. Claro, y de qué te puede funcionar a ti mejor. Claro. Tú dices que una de las terapias más profundas que estás haciendo ahora es con el sonido. Bueno, yo es, digamos, la joya de la corona, tanto de mi terapia como del juego de la atención, como del máster que damos en el Instituto Marlicuenes. ¿Por qué? Porque el sonido es vibración. Y la vibración entra en el cuerpo. Entonces, lo más difícil es transformar el cuerpo, porque tú transformas tu pensamiento, cambia tu emoción, pero sigues sintiendo el nudo en el estómago, porque el cuerpo es muy denso. Entonces, cuando has localizado un patrón, le has mirado desde todos los ángulos, has trabajado con él de todas las maneras y no se va, es porque ya tienes que tratar el cuerpo. Y entonces la vibración hace el milagro. Claro, siento que la vibración no tiene barreras para entrar. Entra, quieras o no entra. Y entonces transforma. O sea, ese método que he creado, que es realmente mío, ese método es lo que hace que al final, cuando ya has mirado la cosa, la has entendido, sabes cómo funciona y tal, pero sigues con el nudo en la garganta, pues entonces ya vas al lugar donde está el núcleo, en tu cuerpo, y lo trabajas con vibración. Y ya te digo, es absolutamente increíble, porque aparte de liberar aquello, como yo lo hago con un método que usa símbolos, y la vibración va cambiando el símbolo dentro de ti. Y es un proceso personal tuyo. O sea, el terapeuta solo guía en el sentido de que ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero el proceso es todo tuyo, no puedes dudar de él, porque te ha salido a ti, lo has sentido en tu cuerpo, lo has visto tú en tu mente.
No porque el terapeuta haya interferido, sino porque te brotó de dentro. Me encanta. Y entonces la transformación es espectacular, la verdad. Tú dices que cada vez va a haber más terapias de sonido. Sí, yo no sé, hay por ejemplo los baños de sonido que son muy agradables y tal, pero lo que te estoy hablando es un método terapéutico absolutamente innovador. No hay ninguno me ha así. despertado muchísima curiosidad. Extrema, Sí, extrema. es muy innovador, pero para hacerlo necesitas primero entender de símbolos. Claro. Porque tú vas a trabajar con el cuerpo y con el inconsciente de una forma muy directa. Y cuanto más trabajada sea la persona, más fuerte es el resultado. ¿Qué te llevó a ti a crear el método que usas? Pues mira, yo he picoteado de todo. Muchísimas cosas he hecho. Y además he nacido en una época donde no había tanta copia de no sé qué copia, ¿sabes? Porque aquí hay ahora una cantidad inmensa de terapias que son versiones. Entonces yo nací en una época en que estaba naciendo mucha cosa. Y he tenido la oportunidad de estar con muchos creadores de cosas que ya han fallecido, la mayoría. Entonces, he probado en mi persona. Y de lo que me ha funcionado, he creado una especie de estructura, ¿no? Es muy estructurado, la verdad es que es muy estructurado mi trabajo. Entonces, por ejemplo, han hecho una investigación entre los alumnos del máster nuestro y es gente ya muy trabajada, pero que busca una estructura, porque son cosas sueltas. ¿Qué hago con cosas sueltas aquí y allá? En cambio, lo nuestro es estructurado, es como que vas al principio de la vida y vas siguiendo las etapas de la vida de la persona hasta el día de hoy. Es como pasar el peine por el pelo e ir quitando todos los todo lo que no está fluyendo ahí. Ajá. O sea, es muy estructurado en ese sentido, porque está la experiencia intrauterina, la del niño pequeño, la del niño que va creciendo, la del preadolescente, el adolescente, son todas etapas distintas, con grabaciones distintas, problemas distintos y soluciones distintas. Entonces haces esa especie de recorrido y vas como desenredando lo que ha quedado enredado ahí. Entonces cuando llegas a tu edad adulta has resuelto muchísimas cosas. Claro, se tiene que sentir. No todas, ¿eh? Algunas pero quedan. Has aprendido. Es que la vida siempre queda. La vida siempre queda. Y también a mí me pasa últimamente que la etapa de mis padres, obviamente, que ya es una etapa, y sobre todo mi padre, ¿no? Que siento que está en su última etapa, tener eso presente a través de su mirada también me hace vivir muy diferente mi presente. Es decir, en intentar atreverme más, estar más curiosa con ciertas cosas, ¿no? Porque se nos olvida que también vamos a ir a la vejez. Hombre, no lo dudes. Y más vale que llegues. Y más vale que llegues, ¿no? Y sobre todo que lleguemos bien de la mente, porque parece que muchas cosas, y esto no sé si es verdad, ¿eh? Muchas cosas que no están resueltas, dependiendo qué enfermedades, es como que vienen en la edad cuando ya no tienes el control. O sea, yo lo he visto en algunas cosas de mi padre que de repente venían recuerdos tal, que nunca antes me había contado. Y era Total. como, wow, ¿y esto cómo ahora lo saca? Claro, pero tú sabes que, por ejemplo, en los hospitales, las personas muy mayores se vuelven niños y llaman a papá y mamá y cosas así. Porque no han mirado para adentro nunca. Entonces esas cosas grabadas, cuando las fuerzas de represión son menores, empiezan a salir. Tiene su lógica. Y esa es la gran diferencia entre la gente que ya se interesó por el tema y ya trabajó en el tema. Porque esas cosas están ya resueltas. Porque a medida que vas entrando en las memorias, porque todas nuestras cosas son memorias. Porque mi padre me hizo no sé qué.
Tu padre no existe ya hoy. Es otra persona ya, o ni está aquí. Pero lo que tú estás trabajando es con tus memorias. Exacto. Nada más. ¿Cómo deberíamos de ver la muerte para que no nos asuste tanto? Bueno, nuestra sociedad es especialista en el susto, porque hay otras culturas que lo llevan mucho mejor. Sí, eso es verdad. Sí, nosotros estamos muy identificados con la imagen, con el cuerpo. Nosotros no damos tanta importancia al alma, y hoy día menos que nunca. Entonces, claro, tú cuando te mueres, el cuerpo es lo que muere. Energéticamente yo no creo que haya muerte. Energéticamente sigue todo, pero el cuerpo sí se queda aquí. Entonces, claro, nuestra sociedad no habla de la muerte, no la tiene en cuenta. No, Le asusta, le tiene miedo, porque está identificada con el cuerpo. Y hay otras, por ejemplo, los hindúes, para ellos morir es una cosa de liberación, porque tú eres mucho más que tu cuerpo. Y tú estás encogida en tu cuerpo. Y cuando no hay cuerpo, te quedas mucho más libre. ¿Qué se queda cuando no hay cuerpo? ¿El alma? Hombre, ahí podemos filosofar mucho, porque nadie lo sabe realmente, pero yo estoy convencida de que la parte energética no muere. Llámala como quieras. Que cada persona le da un nombre. Pero que estoy convencidísima de eso, vamos. Y que la vida sigue, no tengo la menor duda. O sea, que tenemos otras vidas, ¿eso para ti es un hecho? Mira, eso de las otras vidas puede ser, mucha gente cree en ello, pero también hay otras explicaciones. Yo justamente en ese libro, no, en el juego de la atención, en el libro del juego de la atención he dedicado una sesión a eso, a las vidas pasadas famosas. Porque yo no digo que no haya, lo que sí te digo es que pueden ser vidas de tus ancestros, pueden ser guiones arquetípicos con los que te conectas. Claro. Porque hay tanta diferencia en la experiencia de vidas pasadas que yo creo que hay muchas explicaciones para eso. Porque tenemos memorias, de eso doy fe, que tenemos memorias de guiones auténticos de vida, con comienzo, medio y fin, con olores, con todo. Esas memorias están dentro de nosotros, pero que las hayamos vivido realmente, porque uno de los argumentos de la vida pasada es que fui a un lugar y mi cuerpo reaccionó. Sí. Pero tenemos muchas explicaciones. Es que tenemos muchas explicaciones. Yo cuando hacía constelaciones, ¿no? Cuando constelamos, ¿cómo explicamos lo de constelar? Claro. Porque al final todos tenemos memorias de algo, de algún sistema parecido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de representante de alguien que ni siquiera conocemos? Claro, eso es yo lo menciono esto mucho porque me parece una prueba de que existe esa conexión entre todos los seres. De que somos un uno más que... Sí, somos como una malla, entonces como nuestra mente tiene esas capacidades tan increíbles que no usamos ni entrenamos, entonces eres perfectamente capaz de captar la energía de una persona que está muerta ya y actuar como ella y hablar por ella, que es lo que hay en esas constelaciones. Entonces son absolutamente experiencias importantísimas. Parece magia, pero no lo es. Para nada. Para nada. Para nada. Entonces, evidentemente, hay muchos niveles de conocimiento ahí que nuestra sociedad en particular no estudia. No, porque tú lo dices. A veces la niega incluso. Como hay mucho miedo a lo intangible. Mucho miedo. Mucho. Vivimos asustados todo el día y parece que si ignoramos ciertas cosas, pues mejor.
Pero, ¿qué podríamos decirle a alguien que ahora que nos esté escuchando diga, oye, ¿cómo puedo saber yo un poquito más del inconsciente? Que yo les digo, aparte de comprarse los 2 libros que tú tienes, que es una verdadera joya, ¿qué pueden empezar a hacer? Lo primero es siempre mirar para adentro y observarse. Observar tus reacciones, observar tus sentimientos, permitirte sentir. Hay mucha gente que no se permite sentir, que no quiere entrar ahí, porque lo tiene identificado con dolor. Entonces, lo primero es empezar a sentirte, sentir lo que ocurre contigo, para conocer esa persona que vive en ti. Porque nosotros tenemos mucha tendencia a estar fuera de nosotros, a observar ahí fuera y olvidarse de ti misma. Y es lógico, porque ahí fuera está la comida, ahí fuera está el aire. Tiene sentido mirar hacia afuera. Uh-huh. Pero eso hace que te olvides de ti. Entonces, como si tú estás en automático con lo que pasa ahí fuera y no estás consciente de lo que pasa aquí dentro. Los sufis, no, los yogis dicen que un ojo tiene que mirar para afuera y otro para adentro, y me parece una metáfora buenísima. Sí. Que es cuando estás, no es solo estar dentro, ni es solo estar fuera. Es ese equilibrio. Claro. De fuera y dentro. Es estar fuera sin perder el contacto contigo, sabiendo lo que te ocurre. Y entonces empiezas a descubrir muchas cosas de ti. Es apasionante descubrirse. Es lo y más es infinito, bonito. y es infinito. Y es lo más bonito que hay. Porque son otras leyes. Por eso escribí ese libro del inconsciente cuántico, porque son leyes que no son las leyes normales de aquí, de la gravedad y del tiempo cronológico. No tiene nada que ver con eso. El inconsciente no vive en ese mundo aquí. Ese mundo aquí es para el consciente. El inconsciente vive en otro mundo. ¿Y para el inconsciente siempre todo es presente? Claro, porque no hay tiempo cronológico. Tampoco hay localización. Por eso en los sueños se mezcla el pasado con el presente y los lugares, todo se mezcla, porque el inconsciente no vive en cómo vivimos nosotros. Vive mucho más como las leyes cuánticas. Entonces, funciona de otra manera. Claro, luego hay veces que hay gente que dice, no, es que tú tienes mucha suerte, porque lo que creo que no entiende a veces la gente, que para lograr algo hay que mover una energía diferente. Si tú quieres un objetivo, no puedes estar haciendo exactamente lo mismo. Tendrás que hacer algo distinto para lograr algo nuevo. Lo que decimos. A mí a veces la gente me dice, uy, qué suerte el podcast. No, el suerte del podcast no, o sea, es hacerlo. Dejarte de estar en el pensamiento y pasar a la acción. Y entonces luego pasan cosas porque estás moviendo una energía diferente, una frecuencia distinta. Bueno, mi experiencia es que cuando estás realmente donde tienes que estar, desde el punto de vista energético, las cosas vienen a ti. No tienes que luchar por ellas porque van ocurriendo solas. Buenísimo. Ahora, si estás en una cosa de esfuerzo, que es muy del ego eso, quiero conseguir ese objetivo y quiero que las cosas sean de esa manera y quiero que sea a mi manera y así es como se hace, entonces estás metida en un mundo de esfuerzo y de dificultad, porque todo es muy duro así. Muy duro. En cambio, cuando te colocas dentro... Por eso es tan importante conocer quién eres. Porque cuando te colocas en quién eres de verdad, porque no somos todos iguales, claro, pero, ni valemos para lo mismo. Exacto, pero la gente a veces se obsesiona un poco con el propósito, encontrar el propósito de la vida. ¿El propósito es la obsesión es estático hoy día. o es dinámico? Claro, ¿es estático o es dinámico? Hombre, yo creo que hay una cosa general que es ser tú. Porque ser tú es ser tu ser, la forma en que estás creada. Estamos creados distintos, por eso uno vale para matemáticas y otro vale para barrer la calle y lo disfruta. Uh-huh. Y uno vale para bailar y el otro vale pues para organizar. Y cada uno tiene un don.
Entonces, conocer el don ocurre cuando te quitas de encima todos los automatismos que tenemos de grabaciones, de patrones familiares que nos pillan muchísimo, los patrones familiares. Aquello de que en esta familia se hace así. Sí, o en una familia que son todos abogados. ¿Cómo puede ser que a todos les guste lo mismo? Hombre, no sé. Pueden gustarles los mismos, pero de repente sale uno que es bailarín en la familia de abogados y ahí empieza el drama. Exacto. Porque tiene que existir una oveja negra en algún momento, claro, que rompa el patrón. Claro, pero tampoco está mal que el abogado le guste y disfrute con la abogacía, no hay nada de malo en eso, pero siempre que sea su naturaleza. Claro, pero mucha gente se cree que ha sido su naturaleza y viene entonces la crisis existencial y se ha dado cuenta de que no era lo que quería. Bueno, porque no se ha dado cuenta antes, porque no ha estado atento a sí mismo. Por eso es el primer paso, estar atento a sí mismo. Porque entonces no pasa 30 años trabajando de abogado para descubrir que no le gusta. Claro, sino que más. Ya empieza al principio y dice, ¿eso me apasiona o no? Exacto. A mí me venía mucha curiosidad de saber, ¿pero Marley habrá tenido alguna crisis existencial? Porque tú sabiendo muchas. tanto de todo... No, hombre, claro que he tenido, sí. Ya lo creo que he tenido crisis. y las voy a tener todavía. O sea que es que ves, Marley es experta en fluir con el caos también. Hombre, y en acompañar con lo que hay. Con lo que no puedes es negar lo que hay. Eso es el problema. Cuando niegas lo que está ocurriendo, porque hay etapas en que las cosas todas fluyen y etapas en que se traban y no pasa nada. Totalmente. Porque el trabazón también te va a enseñar algo. Y la crisis existencial, mira, eso es interesante, porque mucha gente se interesó por sí mismo por una crisis. Pero cuando eres consciente no hace falta llegar a ella. Porque llegas a la crisis porque no tomas conciencia de lo que está ocurriendo. Efectivamente, porque te has estado ignorando, exactamente, poniendo excusas de lo que te pasa, tapándolo de alguna manera y entonces viene en modo ya pues más grande y bienvenido, ¿no? Yo he tenido bastantes y alguna vez cuando me vienen clientes le digo, oye, pues enhorabuena, porque ahora es cuando vas a empezar a conocerte y conocerse es un regalo y lo que necesitamos para fluir con el caos. Pero la necesidad de crisis viene cuando no tienes conciencia de ti. Claro. Porque cuando tienes conciencia, al primer síntoma ya te pones a funcionar. Pero no nos enseñan a hacerlo. Pues por eso estamos todos aquí trabajando y difundiendo ideas, porque realmente es básico el interior de la persona, es fundamental. Y es básico que entendamos que estamos en constante cambio también, ¿no? Hombre, la vida es cambio. O sea, desde que nos hemos sentado aquí, nuestro cuerpo ya ha cambiado. Totalmente. Porque hemos estado inhalando y exhalando partículas y las hemos entremezclado aquí tú y yo. Entonces, es que es real eso. Lo que pasa es que como no vemos que la forma haya cambiado, creemos que estamos iguales. Y no, para nada. Yo no me noto igual al principio que ahora y me da extremadamente pena que esto tenga que terminar porque el tiempo vuela. Yo aquí creo que me meto en una burbuja y me quedaría horas hablando contigo porque me apasionaría también saber mucho más de tu vida. Así que yo te invitaré a un segundo episodio, por supuesto. Muchísimas gracias por venir, Marley. Con mucho gusto. Ha sido encantada. Un placer. Igualmente. Que la gente se compra los libros. Voy a dejar todo para que vean tu instituto, tus redes sociales y, por supuesto, que se compren el libro. Yo agradezco a todos los que nos hayáis escuchado, dejarnos comentarios, likes, compartidos y seguir al canal también para que sigamos creciendo. Y un especial gracias también a Cabina 29 y a Miravisión por acompañarme en este proyecto, por hacer crecer mi podcast y que lleguemos a muchas más personas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.